Hola, hoy venimos con un tema interesante. Descubre el espíritu que está en ti. Y lo encontramos en la Escritura, donde dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Temas como estos nos ayudan a nuestra comprensión de una realidad que sobrepasa los mensajes conocidos. Porque al hablar del potencial intrínseco que tenemos, esto nos revela información que revoluciona y desafía a nuestro intelecto y lógica humana. De seguro nos hará crecer y avanzar espiritualmente. Dentro del contexto hay referencias que podemos utilizar como puntos de partida, como las que realiza el Instituto de Ciencias No Éticas. Ya tiene más de 3.000 casos documentados y más de 800 publicaciones, dando a conocer al mundo entero con pruebas que nos indican una verdad espiritual, que no somos lo que nos hicieron creer. Somos más de lo que podemos imaginar. Tenemos un potencial. Descubre el espíritu que está en ti. Para adentrarnos a esta verdad, es saber que somos hechura suya, de Dios. Algo divino debemos tener. Segundo, cuestionar la vida natural y la vida espiritual. Indaga en tu interior. ¿Quién eres? ¿Por qué eres así? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Un gran dramaturgo del siglo XX dijo: no aceptes lo habitual como cosa natural, porque en tiempo de desorden, de confusión organizada, de la humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. Más conocido como Bertolt Brecht, un dramaturgo y poeta alemán, uno de los más influyentes del siglo XX y creador del teatro épico, nos llama a la reflexión, a cuestionar nuestra realidad natural y nuestra realidad espiritual. Y entrando en materia, para poder descubrir el potencial que hay en ti, tenemos que cuestionarnos y preguntarnos: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos llegar a obtenerlo? ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Cómo podemos llegar a ser gente natural haciendo cosas extraordinarias? Debemos entender algo. Prepárate para caminar donde muchos no se atreven a hablar ni practicar. Cambia tus pensamientos en función de experimentar el espíritu antes de limitar esta experiencia. No se trata de emocionarte, ni crearte falsas expectativas, ni traer un cuento de hadas a tu vida. El entender de esta premisa de la Escritura nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Este poder es una habilidad que es interna y es externa. Esta facultad que tenemos no es solo para aplicarla en las congregaciones. Debemos salir de esa óptica fanática. El poder está para aplicarlos en el arte, en la medicina, en la poesía. Esto es aplicable porque es un poder que ha sido entregado por el universo, y Dios está atento de nosotros. Cristo lo dijo de esta manera: los que creen en mí, mayores cosas harán. Como característica, este poder tiene dos aspectos. El interno, que es implosivo y nos permite cambiar, corregir, transformar y expandir desde nuestro interior todas las cosas que vienen al hombre. ¿Qué quiere decir esto? Repotencializar nuestra esencia consciente en el desarrollo de nuestros dones y facultades sobrenaturales. Este es el caso de Samuel, la evidencia, la visión remota, la visión espiritual que este hombre de Dios tuvo. O el caso de José y Daniel en una interpretación de experiencias oníricas o sueños por un don que fue entregado por Dios. O el caso del Mesías, o de Pedro, o Juan, o el caso tuyo, que quizás el mundo no conozca, pero está en ti y en ocasiones no tienes con quién hablarlo. Este aspecto viene de adentro, es intrínseco. El segundo aspecto es la externo o explosivo. Esto habla de influir, de construir y afectar a otros, a descubrir el espíritu que está en cada uno de ellos. Estos son los verdaderos influencers espirituales. Ahora, tu espíritu es el recipiente de la fuente sobrenatural. Esto es el campo unificado del espíritu. Como se describe la fuerza, la energía, lo invisible, lo visible, la nada y el todo. El Dios eterno, con características totalmente sobrenaturales en un mundo natural. Estos dos aspectos fluyen primeramente en el espíritu, afectan el alma, por lo tanto el cuerpo lo expresa. La Biblia nos enseña: ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu que está en el hombre? La pregunta: ¿qué debo hacer para conectarlo?
¿Qué debo hacer para llegar a manifestar ese potencial? Número 1, conecta con tu espíritu. ¿Cómo experimentarlo? La Biblia dice que el fruto del espíritu es amor, paz, gozo, benignidad. De esta manera comenzamos a expresar el resultado o producto que nace del Espíritu. Cuando caminamos en paz, cuando caminamos, expresamos amor, cuando tenemos pensamientos, acciones, sentimientos de gozo, de paz, estamos expresando del Espíritu, por lo tal estamos conectando con Él. Este es el resultado, el producto del Espíritu. Así también la fe. Con la fe podemos ver cosas sobrenaturales. La Biblia nos enseña que caminamos por fe y no por vista. Definimos entonces la fe como la sustancia y la esencia del conocimiento empírico con la fuente principal, que es Dios. En el Salmo capítulo 4, versículo 4, también nos llega a decir que podemos hacer esa introspección objetiva, personal, para que conozcamos sus obras, para que conozcamos la esencia de Él que está en nosotros. Y en Ageo capítulo 1, versículo 7, nos invita también a experimentar esta presencia dentro de nosotros. Como segundo punto, somos anclaje espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Podemos gestar un ambiente sobrenatural. Cuando alguien llega y tiene claridad, afecta entonces el entorno para beneficio del mismo espíritu. Nos acordamos del caso de José, que cuando pasa en las diferentes etapas y trae como resultado bonanza y un buen ambiente en el lugar donde llega. En el Nuevo Testamento lo vemos cuando el Señor le habla a los discípulos diciendo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Cuando somos guiados, entonces tendremos claridad y esto va a afectar de manera sobrenatural nuestro entorno. Como tercer punto, reconocer que nuestro espíritu se conecta con la fuente espiritual y que confluye con nosotros. El Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo cuanto les he dicho. Bien, entonces esta meditación nos lleva a concluir que se basa en lo interno y no en las emociones desbordadas, que no se construye por recuerdos ni por sensaciones que nosotros podemos estar experimentando. Realmente se basa en la manifestación de Dios. Y esto se comprende en la mente del hombre espiritual. Ahora, al conectar nuestro espíritu, podemos ver cómo actúa bajo facultades sobrenaturales. De esta manera, enlazamos con el campo unificado espiritual. Entonces nos conectamos con Él. Y el resultado son que nuestras emociones y sentimientos se vuelven conscientes y maximizan no solamente como seres humanos, sino como espirituales. Ahora, el Espíritu Santo construye en nosotros. Cuando nos topamos con esta realidad sobrenatural, se manifiesta el poder y somos transformados, tocando nuestra alma y por ende nuestro cuerpo. Ocurre la combustión de un milagro. Entonces podemos ver la sanidad, podemos ver que el cáncer, podemos ver que el SIDA, podemos ver que tuberculosis u otra enfermedad se quita a causa del poder que está en nuestro espíritu. Entonces somos sanados y también servimos como canal o instrumento de sanidad, porque el Espíritu, dice la Escritura, es el que da vida, no enfermedad. Debemos despertar. Esto tiene poder cuando nos sintonizamos con el Creador, cuando nos conectamos con la fuente total. Ahora, un espíritu que da vida y vida eterna confluye en nosotros, dentro del ser humano. Un poder interno y un poder externo, que podemos llegar a meditarlo, a expresarlo, reconociendo que somos anclaje y que Él puede fluir en nosotros. Esto nos va a ayudar a vivir en verdad, conectados con esta realidad espiritual. Hay un espíritu entregado. Hay un espíritu entregado sin límites cuando nos conectamos con Dios. Descubre el espíritu que está en ti.